Buenas, Rubius, transexual, travesti, fiumba. Iba a empezar este vídeo diciendo, bueno, pues ya estamos en el mes del orgullo, pero cuando llevaba medio vídeo escrito me he dado cuenta de que el mes del orgullo era junio en vez de julio. Pero ¿cómo me he podido confundir? Soy un falso fan del PSOE. Así que vamos a fingir demencia y hacer como que no me he equivocado de mes. ¿Entendido? Igual, el título del vídeo es algo ambiguo, pero básicamente este es un top 7 de personajes trans del anime. Lo que pasa es que también voy a meter a travestis en esta lista, porque seamos sinceros, digamos que tampoco es como que haya tantos personajes trans en el anime. Al menos en los que yo he visto. Así que bueno, empecemos de una vez. Empezaremos el vídeo hablando del personaje de una obra maestra, y no leo lloros. Cordelia es ni más ni menos que la hija de Thorkel de Vinland Saga. Ella nació siendo un niño, pero su madre la crió como niña para que su padre no se pusiera a entrenarlo autísticamente y llevárselo a la guerra como todos sabemos que haría la bola de músculos pendeja que es Thorkel. Lo que pasa es que la pobre tiene los genes salvajes de su padre, así que cuando llegó a la pubertad se convirtió en un mastodonte igual que Thorkel. Pero bueno, luego llega Thorfinn y dice que se la va a llevar a Vinland, así que no pasa nada. God damn! Can somebody tell me what time it is? What the fuck wrong with your watch? Shit, nigga, the sun is deflecting all this ice. I can't see a motherfucking thing. Man, get the fuck out Nah, of for here. real, nigga, look. Shit. Elizabeth de Gintama es completamente trans. ¿Y cómo lo sé? Bueno, pues solo hace falta ver este clip de Gintama. Yumeka. Efectivamente, Elizabeth tiene quintamas, valga la redundancia. Pero, por si fuese poco, Elizabeth es la mujer pollo botarga gigante trans más poderosa del anime. Bueno, y la única también. Pero lo cortés no quita lo valiente. Recordemos que Elizabeth es una terrorista del universo de Gintama. Además, llega al punto de formar un ejército de pollos transexuales como ella e incluso construye una transpollo estrella de la muerte en un capítulo. Eso está muy chetao. En este puesto iba a poner a Bon Clay, pero ya que One Piece es uno de los pocos animes que tienen un personaje trans de verdad, vamos a ponerlo. Okiku es una de las vainas rojas de Oden a las que conocemos en el arco de Wano. Ella dice que es un hombre con corazón de mujer, lo que para mí es ser transexual eso. Y bueno, la verdad es que me gustaría poder decir algo más sobre Okiku, pero por desgracia para ella está atrapada en el peor arco de One Piece solo por detrás del de Foxy, así que no hay mucho más que añadir. Astolfo de Fate Apócrifa es muy probablemente el personaje trans más famoso del mundillo este del anime. Aunque bueno, irónicamente este personaje no es trans, es lo que se conoce como un trapo. Que nadie me pregunte por qué conozco esa terminología, por favor. Astolfo está basado en un paladín de Carlomagno del mismo nombre, lo que siempre me hace preguntar qué pasaría si algún día Astolfo abriese los ojos y dijese: bueno, me pregunto cómo me recuerda al siglo XXI. Por suerte para él, Astolfo jamás existió en la vida real. Pero a Gilgamesh 100% le jodería su versión de Fate. Yes, I'm a simp. Esta parte del vídeo será una presentación de PowerPoint, ya que Steins Gate tiene el copyright más absurdamente agresivo que he visto en mi vida. Literalmente tiran vídeos, pero no pasa nada. Yo me arriesgo por vosotros, ya que es obligatorio que si se hace un top de personajes trans, meter a Rukako. Muchos dicen que es un femboy, pero mirad, tengo un mensaje para todos los que decís eso. Fuck that nigga. Okay. Este personaje ha mencionado su deseo por haber nacido mujer muchas veces, y luego en la línea temporal de Steins Gate 0 es una mujer biológica. Así que blanco y en botella, leche de Rukako. Dios mío, qué frase más rancia acabo de soltar. This glow-in-the-dark eye. This eyeball is insane. Like, check this thing out. It is
Chicos, estoy comiendo mortadela. Ahora tenemos a Heidi, del anime de Heidi. Sé que muchos ahora estaréis pensando que ¿qué dice este chalao si Heidi no es trans? Pero lo siento amigo, pero aquí el que está equivocado de los dos eres tú, ya que Heidi es 100% trans. Es transpadana, para ser exactos. Recordemos que la historia de Heidi tiene lugar en Suiza, país que se encuentra al norte del río Po, lo cual automáticamente la convierte en transpadana. Y si no te lo crees, míralo en la RAE. Barrio de Shinjuku, Tokio. Nos vamos a Shinjuku para ver el top 1 de este top, ya que en este puesto no podían haber otras que las mariconchis. Cierra Twitter, no me funes porque literalmente se llaman así. Voy a dejar que se presenten ellas mismas. Mariconchis, mariconchis, mariconchis. Ven con nosotras a jugar con tu parchis. Yo soy Rosa. Y yo soy Lavanda. Soy Lima. Somos las hermanas mariconchis. ¿Qué? ¿Ahora ya te lo crees o no? Estos MVP de la película de Shin-chan en busca de las bolas perdidas son la prueba de que se puede seguir siendo un absoluto gigachat sin perder tu feminidad trans. Nada más que añadir, Shin-chan mejor que Doraemon. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. ¿Recuerdas que antes he dicho que no iba a meter a Bon Clay porque Okiku era trans de verdad? Bueno, pues a la mierda, lo voy a meter en el top de todas formas, porque sabes mejor que nadie que se lo merece. Él fue el MVP en el arco de Impel Down, y su sacrificio por Luffy hizo que se ganase un hueco en el corazón de todos. Y un hueco en mío yo también. What? Bro, what are you talking about, man? Antes de acabar, me gustaría hacer una mención especial a Hideri, a Félix, a la trans del juego del calamar, al Teletubby morado, a Carmen de Mairena, a la princesa trans de Rec, a la Pussycat, a Hunter Schaffer y a Alemanem Verde. Bueno, si crees que hay un personaje trans al que has echado en falta en este top, déjamelo en los comentarios porque igual no lo conozco. Dicho esto, dale a like y suscríbete si te ha gustado, y si no, pues nada, ¿qué se le va a hacer? ¡Viva la libertad, carajo! Y Perú es clave.